en el libro de los Hechos, capítulo número 20, comenzando en el texto número 17. Vamos a estudiar específicamente el texto 28, pero vamos a dar comienzo a la lectura del texto 17. Y primeramente leemos el pasaje. Hechos, capítulo número 20, texto 17 en adelante. Leemos la palabra del Señor y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a parar hasta ahí, hermanos. Primeramente, me gustaría decirles, hermanos, por qué hice una pausa en el estudio de la primera carta de Timoteo y me he detenido ahora en este pasaje, y la razón es la siguiente. Esta semana, en la página de Facebook de la iglesia, había un comentario y una discusión que se había armado ahí con referencia a un comentario que hice hace, no sé, serán 2 meses, 3, no me recuerdo la verdad, en una predicación donde hice mención de el cantante cristiano Jesús Adrián Romero, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, una persona, un hermano, me puso un comentario haciendo una corrección. Él dice que yo dije que en ninguna de sus canciones, yo no recuerdo haberlo dicho así, recuerdo que dije bajo el contexto de la entrevista que yo había visto, que en alguna de sus canciones él no menciona a Dios, que el lenguaje y las palabras son muy generales. No se sabe si le está hablando a Dios, no se sabe si le está hablando a una mujer, no se sabe si le está hablando a un hombre. El punto habla de una relación de amor y no se sabe ni de quién, para quién, ni cómo. Entonces, la persona que puso el comentario lo puso de muy buena manera y exigía que pusiera una respuesta, ¿no? O una aclaración. No me pidió que me retractara de lo que dije, pero sí que hiciera una corrección. Y le escribí diciéndole a este hermano que si yo dije que en todas yo me equivoqué, porque hay canciones de él donde él sí menciona a Dios, pero que el contexto bajo el cual yo hablé eso fue bajo una entrevista, y entonces le puse el link de la entrevista para que él pudiera ir a ver y ver el video ese. Y bueno, después hubo otros comentarios de otras personas y luego él me respondió ahora y dando gracias por la contestación y esas cosas. Entonces, el punto es el siguiente.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, por qué los pastores tenemos la obligación de estar constantemente advirtiendo a la iglesia sobre estas cosas? Y específicamente sobre gente que tiene influencia, como este hombre. Supuestamente vendió 5 millones de copias en Latinoamérica. No sé de qué disco ni de cuántos discos. Sé que vendió 5 millones de copias. Entonces, si entraron 5 millones de copias y de esos 5 millones la mitad entraron a hogares evangélicos, pues los hermanos lo están escuchando. Y desafortunadamente, cuando no hay bases bíblicas sólidas, las personas toman su teología de la música y empiezan a buscar una supuesta relación con Dios o comunión con Dios, pero a través de la música, que eso es una cosa muy popular en el día de hoy. Me estaba comentando mi esposa el día de ayer que dos jóvenes cristianos, ella escuchó una conversación de dos jóvenes cristianos que decían, sí sabes que mañana, en la reunión de mañana, el pastor dijo que no va a haber predicación, va a ser una noche de pura alabanza y adoración, y va a ser muy edificante. Y eso es un peligro. Eso es un peligro tremendo. Cuando la iglesia empieza a dejar la adoración, perdón, el estudio de la palabra, por un lado, está entrando en un gran problema. Quiere decir que le falta apetito de la palabra de Dios y desea otras cosas. Yo no estoy en contra de que se adora al Señor, pero no se puede adorar al Señor con entendimiento si no se conoce la palabra. Yo les digo mi experiencia personal. El domingo pasado que estuve hablando sobre este tema de la gloria de Dios, ¿se recuerdan el himno que escogió la hermana Valentina? Al final, ella cambió el himno que tenía en el boletín y puso otro himno diferente. Que ese himno hablaba exactamente y describía la adoración a Dios por su gloria. Entonces, para mí ese himno tuvo mucho significado porque mi mente estaba llena del entendimiento de la palabra de Dios acerca de la gloria de Dios. Y lo canté ese himno con un gozo tremendo. ¿Por qué? Porque mi mente ya fue informada acerca de la voluntad de Dios, de la persona de Dios, y cuando lo canto, el himno no se me hace aburrido, porque ese himno es un eco de lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, cuando escuchamos canciones que dicen, quiero llenar mi habitación de tu presencia, sentir el aroma de tu perfume, y ese montón de lenguaje romántico que no tiene ningún sentido, nosotros no nos llenamos de nada. Nos podemos llenar de humo y de toda la imaginación que usted quiera, pero no se llena de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay necesidad de que nosotros estemos constantemente, no solamente en la iglesia, sino contendiendo por la fe en todos los medios posibles? Sea audio, sea video, sea internet, sea escrito, de cualquier forma y de todas las formas, es necesario utilizar todos los medios para contender con la fe, para contender por la fe. Y cualquier persona que se llama evangélico y tiene mucha influencia en el medio evangélico entre las personas, necesitamos de que si esa persona no se ajusta a las escrituras, decir, fulano de tal no se ajusta a la palabra de Dios, y tenemos que denunciarlo públicamente. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Trabajo como pastor. Ustedes han visto el pasaje que acabamos de leer. Si ustedes dan comienzo otra vez a la lectura, en el capítulo 20, texto número 19, dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y luego el texto número 20, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo fue el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo fue el ministerio entre los de Éfeso? Y dice la Escritura, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, ¿qué es lo que es útil enseñar? Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, hermanos? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en el texto número 28, está la exhortación a los ancianos, pero cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, habla del apóstol Pablo exhortando a la iglesia.
y la Escritura dice que la exhortó con lágrimas, y la Escritura dice que la exhortó por un periodo tremendo de tiempo, de día y de noche. Entonces, si vemos en el texto número 31, por ejemplo, dice, por tanto, velad acordándolos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas, y luego, ¿cómo dice, hermanos? A cada uno. Entonces, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es la siguiente. El apóstol Pablo, un siervo llamado directamente por Dios, un siervo de Dios probado, porque lo vemos en las Escrituras cómo fue su testimonio y que nadie testifica en contra de lo que él dice en las Escrituras. Vemos lo que él tenía, su manera de ministrar, y vemos en el texto número 31 un fervor nacido de la obligación de predicar el Evangelio y también del celo por aquellos a quien le ha predicado el Evangelio, y no solo eso, sino que teniendo en cuenta el peligro que viene cuando él se va a retirar de Éfeso. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo? Entonces, a lo que quiero llamar la atención es a lo siguiente. El apóstol Pablo no rehuyó, no le sacó a ninguna enseñanza de la Escritura. Él les enseñó todo lo de la palabra de Dios que fuese útil concerniente al arrepentimiento y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, notemos esas cosas, arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio. Entonces, eso él lo hizo con una pasión tremenda, porque dice que lo hizo con lágrimas, por espacio de 3 años, de día y de noche, a cada uno en particular. Dice que predicó en todas partes y entraba a las casas y predicaba la palabra. Ahora, después de esto, viene la exhortación en el texto 28, 29 y texto número 30. Pero antes de ver esta exhortación, quiero llamar la atención a que comparemos el fervor por la iglesia de parte de muchos supuestos pastores contemporáneos al fervor del apóstol Pablo. La pregunta es la siguiente: ¿ha cambiado el liderazgo pastoral en el siglo XXI a diferencia del primer siglo? ¿O debe de ser una copia exacta del liderazgo en el siglo I? Exacta. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio, el mismo Señor, el mismo llamamiento, el mismo espíritu. Entonces, a los siervos de Dios nos debe de caracterizar el no rehuir predicar el evangelio. Todo lo concerniente al evangelio. Y específicamente estar constantemente predicando el arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y no hacerlo únicamente en programas de 40 días o en épocas especiales, sino que tiene que ser todos los días, de noche y de día. Y tiene que haber una pasión que nos tiene que envolver a predicar el evangelio, porque él dice, con lágrimas. Estas lágrimas del apóstol Pablo están basadas en los peligros que van a venir después de su partida. Entonces, si vamos al texto número 28, se le hace la exhortación a los ancianos de la iglesia, porque si ustedes ven conmigo en el contexto, en el texto número 17, él manda hablar a los ancianos, les habla que vengan de Éfeso y que se encuentren en Mileto, y a este grupo de ancianos, es decir, pastores, les manda la siguiente exhortación. La primera es la siguiente. Dice, por tanto, esto tiene que ver con el contexto, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa es la primera cosa. La primera cosa que un siervo de Dios hace es, mira, vela por sí mismo. Esa es la primera cosa. Es diligente en observar su vida. Tiene que buscar que su vida sea una vida que camina hacia la santidad, que su vida es una vida que camina cada día hacia el fervor al Señor Jesucristo, a su ministerio que el Señor Jesucristo le ha dado y hacia los hermanos bajo los cuales el Señor lo ha puesto para ministrar. Entonces, nosotros vemos en primer lugar que el apóstol manda, dice, mirad
por vosotros. La palabra mirad tiene las implicaciones de estar vigilante. Es la misma ocupación de ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Vigía, un vigía, ¿verdad? Un vigilante. No sé si alguien quiere leer la palabra en inglés. Sí, está en guardia. Entonces lo que se nos manda aquí es estar velando, estar mirando con la expectativa de estar hacia la ofensiva. Cuidar y saber que en cualquier momento va a venir el ataque de Satanás contra la iglesia. Y va a venir en forma de hombres impíos, que van a venir de fuera y que se van a levantar de dentro, de acuerdo al texto. Entonces, nuestra obligación es estar mirando todo el tiempo, en primer lugar, mi persona. ¿Por qué manda el Señor, el apóstol Pablo, en este texto específicamente? En el texto 28 dice, mirad por vosotros. La razón por la cual un siervo de Dios, un pastor, tiene que estar en guardia, estarse vigilando, estarse observando, es porque si no se vigila, si no está en guardia, él va a ser uno de los que se levanten en la congregación y va a torcer la escritura. Él va a ser uno de esas personas. Hermanos, a través de la historia de esta congregación, nosotros vimos algunos que se levantaron de entre nosotros y enseñaron cosas perversas y arrastraron tras sí a algunos hermanos en esta congregación. Yo recuerdo en el año 95 aproximadamente, que vino a la congregación, fue recibido un hombre que supuestamente había sido pastor en otro lugar, se recibió entre nosotros, y ese hombre empezó a enseñar en esta congregación la doctrina de la prosperidad. Incluso recuerdo que se llevó al pastor de la iglesia en ese tiempo y a un grupo de hermanos a una conferencia sobre la prosperidad en la ciudad de en la ciudad de La Crencha, específicamente a la Crenshaw Christian Center del doctor Casey Price. Y ahí fueron llevados porque le iba a traducir a ese hombre al español el que era entonces pastor en la ciudad del Monte, Walter Koch. Yo dije el otro día Walter Cash, no es Walter Cash, es Walter Koch, que ahora es supuesto pastor de un lugar que se llama Centro Diplomático de la ciudad de Pomona, no sé cómo se llama. El punto es que se llevaron a un grupo de hermanos, el pastor se fue con ellos y nunca contendió abiertamente contra esa doctrina en la iglesia. Sí hizo unas menciones para darle un poco de crédito, sí hizo unas menciones, pero nunca le puso un alto a esta persona. Nunca se lo puso. Y esta persona, por la avaricia que trae encima, después defraudó a algunos de ustedes. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo. ¿Por qué? Esta persona llegó a ese punto porque no veló por sí mismo, no miró por sí mismo. Después viene de fuera, cae como un lobo rapaz a la congregación y el pastor en ese entonces no vela ni por él, ni vela por la congregación, se mete y después hace lo que hace todo lobo rapaz, destruir. ¿Se da cuenta de los efectos, hermanos? Más vívido, más claro. Algunos de ustedes, como ya dije, en su propia carne lo experimentaron, los defraudó. ¿Por qué? Porque no se le puso el alto en su momento que se le tuvo que haber puesto el alto. En el momento que él empezó a hablar de uno a uno y a predicar del púlpito, porque lo predicó del púlpito. Yo recuerdo que el pastor en ese tiempo se fue de vacaciones, una semana predicó él, yo la próxima semana prediqué en contra de lo que él estaba predicando. Y se armó una controversia en la congregación, que uno predicaba una cosa, que el otro predicaba otra, y el pastor nunca fue capaz de juntar a los dos y decirles, uno de ustedes está equivocado. ¿Me entienden, hermanos, para dónde vamos? Ahora, ese no fue el único problema. Muchos problemas se suscitaron, porque luego se levantó otro, arrastrado por este, y el otro terminó perdido. Lo que les quiero decir es que si nosotros no miramos por nosotros mismos, los pastores, nos vamos a convertir
como uno de los que se levantan de dentro de la congregación y van a llevarse tras sí a los hermanos, tras de ellos. El texto sigue diciendo, mirad por vosotros, y no solamente por vosotros, dice el texto, y por todo el rebaño. Por todo el rebaño. Aquí hay algo bien importante. Aquí hay una base bíblica para la membresía de la iglesia. ¿Cómo va a saber un pastor cuál es todo el rebaño cuando no se tiene membresía en la iglesia? Cuando no se sabe quién es quién. Cuando no se sabe quién es miembro y quién no lo es. Entonces el pastor tiene que saber quiénes son los miembros de la iglesia para mirar en primer lugar por él y en segundo lugar para mirar por los miembros de la iglesia. Entonces el texto nos dice que debemos de mirar por nosotros y debemos de mirar, y dice el texto, por todo el rebaño. Ahora, inmediatamente el texto nos dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Si un pastor no tiene la convicción de que en esa congregación lo puso el Espíritu Santo, nunca va a tener amor por las almas. Nunca. No le va a importar. ¿Por qué? Porque él cree que no va a dar cuentas a nadie. Pero cuando nosotros entendemos que el Espíritu nos puso y que en el lugar en que Él nos puso, nos va a demandar cuenta de lo que nosotros hicimos con nuestro tiempo en ese lugar, con la vida de las personas, con los que venían de fuera a atacar a la iglesia, cómo los tratamos, cómo cuidamos el rebaño. Si no tenemos la conciencia que el Espíritu Santo nos ha puesto, no vamos a poder pastorear. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales de un hombre que no entiende que el Espíritu del Señor lo ha puesto, o que tal vez no lo puso el Espíritu del Señor? Por eso no entiende. Una de las señales es que inmediatamente empieza a contender por salario. A cierto tiempo de su pastorado va a demandar el aumento de salario. Va a demandar que sus vacaciones aumenten. Si originalmente le dieron 2 semanas, que va a quererse ajustar a todas las regulaciones del gobierno. Si tengo 15 años, me deben 3, 4 semanas de vacaciones. Si tengo 20 años, me deben tantas semanas de vacaciones. Le empieza a preocupar más su bienestar que el bienestar de la congregación. Y eso es uno de los primeros síntomas. Entonces, cuando nosotros tenemos a un siervo en la iglesia, que cuando se le llama la atención por algo que él está haciendo o dejando de hacer, e inmediatamente se va por el lado del dinero y las exigencias contra la iglesia, esa es la primera bandera roja para saber, la primera luz roja para saber que no es un siervo para la congregación. No lo es. Porque lo que le importa es el dinero. Porque lo que le importa es su bienestar. Lo que le importa es, si le dijeron tienes 2 días de semana, 2 días a la semana de descanso, en esos días no va a hacer nada. Porque a él le prometieron 2 días de descanso y va a pagar su teléfono y no le va a contestar a nadie. A nadie. Y si tiene algo que hacer, va a decir, lo siento, no puedo hacerlo porque hoy es mi día de descanso. Hermanos, ese no es un siervo. Eso no es un siervo. Y no estoy predicando únicamente en contra de algunos, estoy predicando para mí también. Quiero que me entiendan eso. Entonces, necesitamos de ver nosotros y entender el tipo de ministerio. Este ministerio, el ministerio pastoral, no es un trabajo, hermanos. No es una profesión. El que cree que el ministerio es una profesión, se equivocó. Esto no es una profesión. Esto es un ministerio bajo el cual el Espíritu Santo nos ha puesto. Entonces, no podemos tratar nuestro trabajo como una profesión. Mientras más señoría agarro, más respeto se me debe. No, Señor. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros tiene que convertirse en el siervo de todos. Y Él, siendo el Señor, le lavó los pies a sus discípulos, dando ejemplo de esa enseñanza. Entonces, no es como el mundo esto. Esta no es una profesión, esto es un ministerio. Entonces dice el texto, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos. ¿Para qué nos puso? Número 1, nos puso para apacentar. Apacentar. Para apacentar la iglesia del Señor. Ese es el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores es alimentar la congregación. Alimentarlos con la sana doctrina. No traerles cualquier tipo de enseñanza, cualquier cosa nueva que está saliendo en el mundo y venir y querer meterla a la iglesia o reemplazar el estudio de la palabra del Señor por la psicología. Miren, el día de hoy me mandaron un escrito de una persona que es conocida, y esta persona dice que es consejero cristiano o psicólogo cristiano. Y me puse a leer su escrito, no tiene nada que ver con la escritura. Nada. Absolutamente nada. Dice la persona esta que las experiencias pasadas del mundo, de la vida, perdón. Vamos a poner un ejemplo. Usted estaba chiquito y su mamá lo llevó a una nevería a comprar un ice cream. Y su mamá solo tenía 50 centavos para comprarle ese helado. Y cuando usted salió de la tienda se le cayó. Y su mamá ya no lo dejó comérselo. Bueno, se le marcó la vida para siempre. Malas experiencias de la vida. Después, esas malas experiencias vuelven cuando está uno adulto y son las cosas que no lo dejan desarrollar su máximo potencial. Pero él le cambia el nombre. Dice que son los pequeños dioses a los cuales nos sujetamos. Y yo digo, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde? De sus propios inventos, con el afán de meter la psicología en la iglesia, pero que no se sepa qué es psicología, le adapto nombres y cosas y todo lo que yo quiera adaptarle a la psicología en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿ese es el alimento designado por el Señor para la iglesia? No, hermanos, no. El alimento designado por el Señor de la iglesia, para su iglesia, es la palabra de Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo 4:3, donde dice que van a levantarse mucha gente con comezón de oír, dice, pero tú predica la palabra. Entonces, nuestro trabajo es predicar la palabra. Y la iglesia se alimenta con la palabra. La iglesia, hermanos, no se alimenta con ninguna otra clase de alimento. Y cuando nosotros buscamos alimentarla con otra clase de alimento, lo único que le estamos haciendo es desobedecer el mandato del Señor y estamos dándole a la iglesia un alimento no adecuado para la iglesia, bajo el cual sufriremos consecuencias. Porque de acuerdo al alimento es como la iglesia va a crecer o como la iglesia va a reaccionar. Entonces, ese trabajo, hermanos, que estamos viendo, el trabajo al cual han sido llamados de mirar por ellos mismos, ver a la congregación, cuidar a la congregación y alimentar a la congregación, es un trabajo que no se debe de ser negligente en ello. Y vuelvo a insistir en lo primero que dije. Si un hombre, llámese como se llame, tenga la fama que tenga, viene y tiene cierta influencia en la televisión, en la radio o en sus discos, nosotros debemos de advertir a la iglesia, y déjenme darle unas cuantas advertencias. Número 1, se avergüenzan del evangelio. Esa es la primera cosa. Estos hombres se avergüenzan del evangelio. El ejemplo que les cité en aquella ocasión, específicamente de Jesús Adrián Romero, a mí dígame lo que usted me quiera decir, póngamelo de la manera que usted me lo quiera poner, él se avergonzó del evangelio, en varias maneras. Número 1, le preguntaron, ¿es tu música religiosa? Y él dijo, no, es música espiritual. Y la pregunta es, hay que definir qué es espiritual. Porque Madonna, que practica la cábala judía, de una secta judía, ella dice que ella es una persona espiritual. Thalía, la cantante mexicana, dice que lee la Biblia y que ella es una cantante espiritual. Entonces, ¿qué significa ser espiritual? O la música es música cristiana
que tiene el propósito de exaltar a Dios o es otra cosa y no es música cristiana. Seamos claros y definamos las cosas. La segunda cosa que le preguntaron es, ¿tienes el propósito de hacer proselitismo? Es decir, decirle a la gente, vente a mi religión es mejor que la tuya. Y él dice, no, mi objetivo es que las personas experimenten el amor de Dios. Y la pregunta es eso, la pregunta ¿es eso bíblico? La Escritura, ustedes saben lo que es proselitismo, ganar a otro para uno, no en el sentido de que lo gana para uno, pero sí que crea lo que nosotros creemos. Proselitismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo atrajo hacia él discípulos y les enseñó todo lo opuesto del sistema del judaísmo actual que se estaba viviendo. Les hizo advertencias contra los judaizantes, les hizo advertencias contra los fariseos y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, el Señor Jesucristo hizo un proselitismo, si usted quiere utilizar la palabra. Lo que ellos quieren decir es que no quieren ganar a nadie. Entonces, si somos creyentes, nosotros sí queremos decir abiertamente, deseamos que Dios salve a las personas y las traiga a la iglesia, que las salve. Yo sí quiero. Mi mandato es hacer proselitismo, predicando el evangelio del Señor Jesucristo, llamando a las personas al arrepentimiento y quizás Dios tenga compasión de ellos y los traiga a la iglesia. Pero mi trabajo sí es hacer proselitismo. Que sean parte de la iglesia, que sean discípulos, lo cual yo no lo puedo hacer, pero sí soy mandado a llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Sí? Entonces, esta persona que dice, no, yo nomás les quiero decir que Dios quiere cambiar su corazón y que Dios quiere llenar el vacío que hay en el corazón de cada uno de ellos. Eso no es bíblico, Jesús Adrián Romero. Eso no es bíblico. Si te vas a llamar cristiano evangélico, usa lenguaje bíblico. Sé claro, no seas ambiguo, al punto que te puedas meter a la iglesia católica, se llaman iglesia, al catolicismo, a los pentecostales, a los bautistas, a los metodistas, a los carismáticos, y usa un lenguaje neutral que a todo mundo le parece bien. Entonces, eso implica que a él no le importa la sana doctrina, que a él le importa el dinero, porque mientras más discos se venden, más dinero toman. Ahora, no estoy juzgando su corazón, pero sí estoy discerniendo el peligro por el cual él está corriendo. Si él dice ser un cristiano evangélico, que se defina como un cristiano evangélico, sino que por favor no use el nombre cristiano evangélico y nos dé mal nombre a los evangélicos, haciéndonos ver como hombres y mujeres ambiguos y no definidos. ¿No es así, hermanos? Entonces, nosotros necesitamos de entender esas cosas claro. Otra pregunta que se le hizo fue la siguiente. ¿Tú eras católico? Y él dice, sí, yo era católico. ¿Por qué dejaste el catolicismo? Bueno, en realidad no es que lo dejé. Dice él, yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en la iglesia católica. Pero vino un punto en que crecí y como todos los jóvenes me alejé, pero mis recuerdos son buenos. Luego conocí un grupo de jóvenes cristianos evangélicos y ahí tuve una experiencia con Dios. Nunca se menciona la palabra pecado, arrepentimiento, ni evangelio. Ni evangelio, ni pecado, ni arrepentimiento. Ni fe en Jesucristo. Y mi pregunta, esas 4 cosas esenciales, si se omiten, ¿acaso no me estás dando espacio para decirte, estás huyendo de testificar? Claro, es la respuesta, hermanos. Seamos claros y seamos francos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, mucho cuidado. Ahora, si usted me pregunta a mí que si yo tengo buenos recuerdos de la iglesia católica,
Yo le voy a decir, es mi hora más oscura de mi vida la Iglesia Católica, porque viví en la ignorancia, arrodillándomele a las imágenes, las cuales nada son, entendiendo una doctrina y recibiéndola, una doctrina que era de demonios y de hombres, y ahora he venido al conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tengo buenos recuerdos de la Iglesia Católica? Ninguno, ninguno. No tengo nada bueno. Yo quisiera que ninguno estuviera ahí. Quisiera hacer un proselitismo y traerlos a todos. Seamos definidos y vamos a decir que somos cristianos evangélicos. Si voy a utilizar el nombre cristiano evangélico, seamos definidos, hermanos. Digamos lo que la Escritura dice, no utilicemos lenguaje ambiguo. Otra cosa que dice, Dios te quiere cambiar el corazón, y la pregunta es, ¿qué entiendes por cambiar? No, Dios no te quiere cambiar el corazón, Dios quiere hacer una nueva criatura, porque tu corazón y todas las cosas están perversos, están pervertidos. Entonces, ese es el trabajo nuestro, hermanos. Velad por nosotros, velad por la congregación, porque el Espíritu nos puso para hacer ese trabajo, porque es la iglesia del Señor y se tiene que hacer esto dándole alimento a la iglesia. Ahora, ¿por qué el alimento? ¿Por qué? Porque el alimento de la palabra de Dios es lo único que va a liberar del error a la verdad. Y es lo único que nos va a prevenir de no caer presa de los lobos rapaces. Mira lo que dice más adelante. La iglesia del Señor. En segundo lugar, en primer lugar, yo velo por la iglesia porque el Espíritu me puso ahí, y en segundo lugar, velo por la iglesia porque la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, no es mía. Yo no puedo hacer con ustedes lo que a mí me dé la gana. No puedo decirles lo que yo quiera decirles. Tengo que decirles lo que la palabra de Dios dice, sin importar las consecuencias. ¿Me entienden, hermanos? El objetivo no es llenar este lugar por llenarlo. El objetivo es que los que están acá sean ministrados. Dice la Escritura, es muy clara, hermanos. Yo no sé si ustedes pueden ver, pero el texto dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, la iglesia del Señor. El trabajo nuestro es mirar por el rebaño y por la iglesia del Señor. Ninguna otra cosa. Más adelante el texto nos sigue diciendo, texto número 29. Porque, fíjese cómo dice el texto, porque yo sé. Pablo estaba seguro, hermanos. Pablo no dice, porque posiblemente. Él dice, porque yo sé, estoy seguro, que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, esto es una seguridad, hermano. Esto es seguro. No es que tal vez ocurra. No es que a lo mejor hay probabilidades. De cada 100 iglesias, 10 son afectadas con los lobos rapaces. No. Todas van a ser afectadas por los lobos rapaces. Todas. Y esto es evidente porque cuando nosotros leemos primera y segunda de Timoteo, están escritas en este contexto. Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:3, por esta razón, por esta causa, te pedí que te quedases en Éfeso para que mandaran algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué estaba ocurriendo? Ya estaba ocurriendo lo que Pablo está advirtiendo acá. Los lobos rapaces ya habían llegado. Los lobos rapaces ya habían salido de entre ellos. Y les dice, van a venir, se van a presentar y mándales que no enseñen diferente doctrina. Más adelante seguimos leyendo en el capítulo 4, capítulo 5, donde dice que son hombres que han sido inspirados por doctrinas de demonios. Capítulo número 6 dice que son hombres que lo único que les importa es enseñar diferente doctrina porque van detrás del dinero. Entonces, la advertencia es bien clara, hermanos.
No crean, hermanos, que porque se enseña la palabra del Señor, estos no van a venir. Hermanos, uno de mis trabajos, y lo que voy a decir yo sé que va a sonar feo, pero yo prefiero que ustedes lo sepan y no que estemos a escondidas. Mi trabajo es observar a Raúl, a Carlos y al hermano Rafael. Que no se vayan en una dirección de una enseñanza rara. En el momento, hermanos, que yo vea que ustedes van torcidos de la Escritura, a los tres les voy a llamar la atención a la Escritura. Porque los falsos maestros nacen de la iglesia. Aquí dice el texto, ¿sí lo ven, hermanos? Dice el texto número 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta congregación se levantó un hombre perverso de entre nosotros mismos que le daba clases a los jóvenes hace años. Y este hombre hablaba cosas perversas. Era un hombre inmoral, era un hombre que amaba el dinero, era un hombre que buscaba la división de la iglesia y que buscaba darle mal testimonio y mala reputación a los que servíamos en la congregación, si no estábamos de acuerdo con él. Y la pregunta es, ¿qué hizo el pastor en ese tiempo? ¿Qué hizo? No hizo nada, absolutamente nada. ¿Y se agrada al Señor de eso? No, no se agrada al Señor de eso, hermanos. La pregunta siguiente es, ¿le trajo buenos resultados? No le trajo buenos resultados. Ese hombre causó pleitos, causó divisiones y se le fueron personas por causa de ese hombre. Cuando se le llevó una noticia a este pastor de que ese hombre andaba en adulterio, no hizo nada, absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿estaba velando, hermanos? No estaba velando, no estaba haciendo nada. Ahora, no se asusten por lo que estoy diciendo, hermanos. Si a ustedes no les dolió, a mí sí me dolió. Hermanos, esto no es un juego, ¿me entienden, hermanos? Esto no es un club donde cada uno de ustedes paga su membresía cada domingo. Eso no es así, hermanos. No es así. Esta es la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, si alguno se levanta de entre nosotros, y si ustedes tres, mis tres hermanos, Raúl, Carlos y Rafael, me ven a mí predicar heterodidascalea, otra doctrina, inmediatamente se me corrige. Y si no me corrijo, se me da puerta para afuera. Es muy sencillo. Porque no vamos a dejar estas cosas que a cualquier precio, al precio de los hermanos, al precio de la iglesia del Señor, se levanten este tipo de hombres en la congregación. ¿Sí me entienden, hermanos? No estamos para hacer amistades a largo tiempo. Yo quiero que me entiendan eso. Sí nos debemos de amar. Yo no estoy diciendo que no nos debemos de amar como hermanos. Y parte del amor es la reprensión. Entonces, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mire lo que dice. En primer lugar, necesitamos de entender el lenguaje. Es un lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico para la iglesia es que son un rebaño y que el pastor, es como dice, es un pastor de ovejas. El anciano es un pastor. Y las ovejas tienen un enemigo natural que está en contra de la naturaleza de las ovejas y son los lobos. Un lobo nunca tiene el objetivo de venir y echarse junto a una ovejita para observarla. El lobo, su objetivo es destruir la oveja. Ese es su objetivo. Va a venir y va a destruir a la oveja. Ahora, cuando nosotros vemos que entrevistan a estos hombres, les voy a hablar de otra entrevista que vi a Marcos Witt en un canal secular en México, se presentó a cantar en un lugar, no mencionó el nombre de Dios, dijo que tenía mucho gozo y brincó y brincó y brincó diciendo gozo. Cuando lo entrevistan, le preguntan, usted es muy famoso, estamos delante de una mega estrella,
No, 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 que la gloria sea para Dios. Sí, le dijo el entrevistador, pero el dinero es para usted. Eso es cierto, hermanos. Tiene muchas veces más discernimiento un mundano que un cristiano. Y eso es triste. Eso es, Con un supuesto cristiano, ¿verdad? sí. No, pero hay cristianos no maduros que caen en ese, también tenemos que tener cuidado de eso. Hay cristianos que han sido negligentes en alimentarse de la palabra de Dios y caen desafortunados, los aceptan como hermanos. Entonces, le dice, no, nosotros lo único que queremos es saber que Dios quiere amarnos, y escucha esto, y Dios nos quiere dar un beso y un abrazo, porque todos necesitamos un beso y un abrazo. Y mi pregunta es ese el evangelio, hermanos? Vaya al internet, hermanos, ahí está, no le estoy contando un cuento. ¿Ese es el evangelio? No. Se avergonzó del evangelio. Y la escritura nos dice en Mateo 7, el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de esta generación maligna y perversa, adúltera y perversa, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y lo dicen, oh, es que Marcos Witt es sabio. Él primero hace amistad y luego los gana para Cristo. Mentira, él no puede ganar a nadie para Cristo. Su obligación es predicar el evangelio y no avergonzarse de Cristo. Esa es su obligación. Si es que es cristiano evangélico, si ha nacido de nuevo. Entonces, si ese es el pastor de una mega iglesia, ¿qué se espera de los miembros? Que sean como el pastor. Muy sencillo. Muy sencillo. Eso es tan sencillo como 1 más 1. Siempre han sido 2, hermanos, nunca han sido 3. 1 más 1 siempre será 2. Nunca van a ser 3. Y si el pastor es así, la congregación va a ser exactamente igual. Entonces, estos son, como dice el texto, son lobos rapaces. Esta es una expresión, hermanos, que originalmente la dijo el Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, texto número 15. Esta expresión se la pidió prestada a Pablo, al Señor Jesucristo, en Mateo 7:15, donde nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, y escuche esto, hermanos, con vestidos de oveja. Fíjese lo que dice el texto no dice vestidos como una oveja. Y hay mucha gente que pone esas pequeñas fotografías en el internet, ¿sabe cómo las ponen? Un lobo con una piel de oveja. No está diciendo eso el Señor. Este texto se refiere a pastores, supuestos pastores, y se refiere a la vestimenta de un pastor. ¿Sabe cómo se vestía un pastor? Tenía un tipo poncho, zarape, como usted le quiera llamar, de lana de oveja. Y esa era su vestimenta era de lana de oveja. Entonces se le identificaba como un pastor. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en ese texto dice, guardaos de los falsos profetas. Vienen identificados no como ovejas, sino como profetas. ¿Ve el texto, hermanos? No nos equivoquemos, no dice, es que dicen que son ovejitas. No. Ellos vienen como profetas. Ellos se presentan como siervos de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. La palabra rapaz, hermanos, es una palabra en griego horrible. Tiene que ver con violencia, con el objetivo de destruir, con el objetivo de imponer carga pesada al punto de la destrucción. Entonces, estos hombres no vienen, hermanos, a medio alimentarnos. Vienen a destruirnos. Ese es su objetivo de ellos. Por eso dice el texto, vienen, por dentro son lobos rapaces, y luego más adelante, el texto 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos.
¿Qué quiere decir el texto 16 con que por sus frutos los conoceréis? Específicamente, hermano, lo que nos está diciendo es que de la manera que el Señor Jesucristo se comportó, de la manera que los apóstoles se comportaron, así se debe de comportar todo mundo. No debemos de esperar ninguna otra cosa diferente. Mire, déjense los pruebo con otra escritura. En segunda de Timoteo, se me vino a mi mente y espero no equivocarme. Segunda de Timoteo 2.2. Segunda de Timoteo 2.2. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Si el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos ustedes los van a conocer, entonces tiene que ver con sus acciones. Las acciones de los profetas, de los profetas o de los pastores, tienen que ser las mismas acciones del apóstol Pablo. ¿No es así? Mira lo que dice el texto 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, lo que prediqué, lo que dije, lo que enseñé, la manera que viví, la manera que me comporté delante de mucha gente. Ahora, ¿qué le manda a hacer con eso? Esto, específicamente esto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este es un mandamiento para los ancianos. Timoteo tenía el trabajo de enseñar a los ancianos. Dice que sean idóneos para enseñar. ¿Quién es idóneo para enseñar? En primera de Timoteo capítulo número 3. El anciano. Uno de los requisitos es que sea apto para enseñar. Entonces, ¿cómo vamos a ver si un anciano es buen anciano, si un pastor es buen pastor? Vea lo que dice la Escritura. Mídalo con primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Mídalo de esa manera. Si no se acomoda, si no se ajusta a esta medida, no debe de ser llamado pastor. Es muy sencillo, pero hay algunos que en el día de hoy excusan a estos hombres y le dicen, no, lo que pasa, hermano, es que ellos son contemporáneos. Las cosas han cambiado. Tenemos que ser relevantes. Y luego yo me vengo con mis pantalones rotos de mezclilla y me palo el pelo así para arriba y luego me pongo un saco así bien sport, una camisa rayada bonita y mientras más me asemeje, no sé qué personaje decirles de la escritura, de la televisión, del mundo, a Ryan Seacrest, no sé cómo se llama el muchacho este, a cualquier personaje del mundo, ¿verdad? Cool. Eso, que me vea bien cool. Porque si así soy, entonces sí. Pero si me comporto como los de antes, con traje, con corbata, o con una camisa de vestir, eso no atrae a nadie. Hermanos, cambiemos el lenguaje. Hermanos, eso nos dijeron a nosotros constantemente. Cambien el lenguaje, no los van a escuchar. No use la palabra pecado, use fallas o dificultades, sí, tropiezos. No use la palabra error, no use la palabra verdad porque es muy ofensivo, excluye a mucha gente. Y queremos ganar a los más que podamos. Eso es triste, hermanos, muy triste. Pero tenemos que tener cuidado de estos hombres porque estos son falsos profetas. El texto nos sigue diciendo, ya no hay en 1 Timoteo, sino en Hechos, y quiero terminar con esto. Texto número 28, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Y cuál es el objetivo de los lobos rapaces, hermanos? ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice, estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Es decir, que no les va a importar nada, lo que les importa es su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Destruir. Y lo van a hacer, hermanos. Déjenme les digo qué es lo que pasa aquí. Miren, hermanos, esto es un poquito difícil muchas veces de entender porque dice uno, pero ¿quién es un lobo rapaz? ¿Cómo lo voy a conocer? Porque llegan, hermanos, a la congregación y yo les he dicho, yo vi uno en esta congregación, tremendo, tremendo. Y lo vi y lo observé. Un día en una conversación privada dijo 2 malas razones que no se deben de decir delante de nadie. Y cuando lo dijo yo me quedé, dije, cuidado,
porque la Escritura dice que nuestra manera de hablar tenemos que tener cuidado, ser ejemplo en palabra, en conducta, y ahí fue la primera cosa. Después, decirle algo, hacerle un comentario a una mujer que no le tenía que haber hecho. Otra señal. Y después, hacer cualquier cosa sin que le importe nada, ni nadie en la iglesia, mucho menos la palabra de Dios, con tal de llenarse las bolsas de dinero. Cuando hay un siervo de Dios tiene pasión por la palabra de Dios, quiere hablar de la Escritura, tiene el deseo de defenderla, de contender por ella. Pero cuando alguien dice, no, es que esos son asuntos secundarios, no nos metamos en cosas, tengamos unidad en la diversidad. Es que pues, cada quien tiene su propia interpretación. Cuando usted escucha ese lenguaje en alguna persona, no lo deje entrar a su casa, por favor. No importa que sea quien sea. El día que me escuchen a mí decir, no, hermanos, no hay que ser tan cerrados de mente. Tal vez para ti significa esto, pero en otros lugares, cuando les diga el director de jóvenes a ustedes, hermanos, los jóvenes vamos a irnos a Denis y nos vamos a quedar ahí hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿qué tienes que hacer a las 3 de la mañana en Denis? La cena es a las 8 de la noche, hermanos. Y después de las 10, 11 de la noche ya nadie tiene nada que hacer en la calle. En una ocasión me dijo una persona acá, dijo, en mis tiempos, en los años 60, los jóvenes llegaban a la 1 de la mañana y los tiempos han cambiado. Déjelos a las 3 por lo menos. A los jóvenes de esta iglesia. A los jóvenes de esta iglesia. Le dije, habrá sido en sus tiempos perversos. En los míos no hay cambio. Lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando uno empieza a escuchar ese tipo de comentarios pequeños, uno por aquí, otro por allá, y no ve celo por la palabra de Dios, apártese de ese hombre lo más pronto posible. Pero no solo se aparte, denúncielo. Denúncielo. No tenga miedo. Y le digo que no tenga miedo porque nos da miedo, hermanos. Tenemos temor. Y cuando digo tenemos, estoy diciendo tenemos, así como escucha el verbo plural, tenemos. De aquí para todos juntitos en un círculo, tenemos. Porque muchas veces le tenemos más temor a los hombres que al Señor. Pero cuando aprendamos el temor de Dios, no le vamos a tener temor a los hombres. Entonces, estos lobos rapaces no van a perdonar, hermanos. Y luego dice, de vosotros mismos se levantarán, texto número 30. Esto es lo más triste de todo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La palabra cosas perversas significa torcer la Escritura. Torcer la Escritura. ¿Cuál es su objetivo? Dividir la congregación. ¿Por qué se levantó entre nosotros uno de esos? Número 1, no veló por sí mismo. Número 2, los consiervos en la iglesia no velaron por él. Yo tengo que velar por los que enseñan en esta congregación y los que enseñan en esta congregación tienen que velar por mí. Es una mutuo llamarse a cuenta los unos a los otros a través de la palabra. Por eso es que se levantan de medio de nosotros. Porque no se detectaron a tiempo. Tenemos que parar a tiempo las cosas. Y ese es el problema, que se levantan, dice el texto ahí, por tanto, velad. Velad, texto 31. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo, escuche, a las cosas que nos encomienda. ¿A quién, hermanos? A Dios y a qué más. Y a la palabra. A Dios y a la palabra de su gracia. A los programas de las iglesias, modelos de las mega iglesias que nos preparen y nos elaboren para la iglesia, no. A los programas que la convención propone, no. A las formas nuevas y contemporáneas de vivir, no. A la palabra que no cambia. Es Dios y su palabra. Dice Pablo, yo ya me voy.
Y como me voy y no sé si los voy a volver a ver, lo único que me queda, mi única esperanza, es la única esperanza. Dios y su palabra. Hermanos, si la congregación, una congregación, no hace del Señor su Dios en temor y en obediencia y se sujeta a la palabra de Dios, esa congregación va a terminar destruida por los lobos rapaces y dividida por los que se levantan dentro de la congregación, utilizados por Satanás, por cierto. Entonces, ¿sí me entienden, hermanos? ¿Cuál es mi insistencia constante en estas cosas? Esa es mi insistencia, hermanos. Necesitamos de velar por nosotros, con la palabra del Señor. Y no cesar, no parar de hablar de esas cosas. Porque si no se habla de esto, los hermanos van a comprar los últimos CDs de esos cantantes y van a recibir a los predicadores que estos cantantes patrocinan, porque les cae bien el cantante, y el cantante va acompañado de un predicador que también no sabe ni lo que es, ni de qué está definido, porque a todo le entra. Y en lugar de predicar el evangelio, hace festivales, y en esos festivales traen payasitos, y traen cantantes, y traen actores, y la palabra de Dios tiene así de espacio. ¿Por qué? Porque se avergüenzan de la palabra de Dios. Dígamelo usted de la manera que me lo diga. Cámbielo de la manera que lo quiera cambiar. Se avergüenzan de la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que tener eso bien, bien definido.